Buenos días, mis hermanos. Pues bien, me corresponde a mí dar el devocional del día de hoy. Y pues bien, el mensaje que quiero darles le he titulado como Jesucristo basta. Y es una de las canciones que hemos cantado a lo largo de todo nuestro tiempo en la alabanza. Y quería hacerles una pequeña reflexión sobre este tema y quería empezar preguntándoles. De pronto, ¿te has sentido débil en alguna situación? ¿De pronto sientes que no puedes más? ¿O que estás topando fondo? ¿O que te sientes inútil frente a cualquier situación? ¿O que te sientes inservible ante algo? Hoy yo quiero dedicarles un versículo que la Biblia nos da y que Dios nos promete, que está en 2 Corintios 12:9. Me dice, y se me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que pose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia, nos dice Dios el día de hoy. Glorifiquémonos en nuestras debilidades. Recordemos que Pablo nos menciona este versículo porque él sufre de un aguijón en la carne, como nos menciona la Biblia. Este aguijón en la carne es algo que traducido literalmente significa una estaca en el corazón, una estaca en la carne, algo que realmente nos impide el día a día. Y Pablo sufría de eso, como dice en el versículo 7 de 2 Corintios 12, dice: y para que las grandezas de las revelaciones no se me exalten desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Entonces, Pablo también tenía debilidades. Recordemos que él tenía mucho para glorificarse como apóstol, pero no, él no. Inclusive dice la Biblia que tenía este aguijón que impedía que él se glorifique a él mismo, y vamos a ver de qué. Todo esto fue con un propósito delante de Dios. Recordemos que este aguijón de la carne, muchos piensan que es una enfermedad física o algo físico de Pablo, pero estudiando un poco las escrituras nos dice que es posible que la mejor explicación de este aguijón sea un demonio que se trata de un espíritu inmundo que encabeza la conspiración de la iglesia de Corintio. Es algo así como un líder de falsos apóstoles, de falsos profetas. A través de estos falsos profetas, ellos se las arreglaban para destruir a la iglesia amada de Pablo, y así atravesaba como una estaca dolorosa el corazón de Pablo. Entonces, se puede observar que realmente el aguijón de la carne de Pablo era una molestia hacia la iglesia amada de él, que era la iglesia de Corintio. Era algo que impedía que la iglesia no crezca como iglesia en Cristo. Entonces había un aguijón de la carne, y eso era lo que a Pablo le impedía estar bien. Todo esto con un propósito, y la Biblia nos cuenta que es para impedir que él se gloríe por tantas revelaciones que Dios le ha dado, y que se enaltezca a él mismo diciendo que la iglesia se ha desarrollado o ha crecido en Cristo gracias a él. Entonces, Pablo dice que no quiere eso y que Dios tampoco quería eso. Por el contrario, Pablo pidió que se le quitara 3 veces este aguijón de la carne, esta molestia que él tenía, pero Pablo le respondió con un rotundo no, y le dijo no. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Bástate simplemente de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué significa bástate? Este es un verbo en presente y significa que la gracia de Dios está disponible todo el tiempo. Por eso es que está en presente, porque todos los días podemos disfrutar de esa gracia que está disponible para nosotros. Igual como fue con Pablo, bástate mi gracia. Todos los días tú tienes mi gracia, y eso es más que suficiente. Pese a la debilidad, mi gracia está contigo, yo estoy contigo. Entonces, Dios no le quitó ese aguijón en la carne, esa debilidad, pero le prometió que Él estaría para ayudarlo. Y es lo mismo con nosotros. Quizás nos sentimos débiles, quizás pensamos que no soy bueno en algo, quizás me cuesta el salir adelante, soy malo en los estudios, me cuesta aprenderme las cosas,
me cuesta recordar muchas cosas, soy malo aprendiendo el instrumento, quizás me cuesta, el instrumento en el que yo me dedico me cuesta tocarlo, principalmente en el principio cuando recién estamos aprendiendo. Pensamos que no vamos a poder, pensamos que no vamos a servir para lo que Dios tiene para nosotros, pero no. Dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es lo mismo con Pablo. ¿Qué pasaba si Dios decía, bueno, te quito el aguijón de la carne, te quito ese dolor que estás sintiendo, esa debilidad, para que seas más fuerte? Y le decía, sí, y le quitaba. ¿Qué hubiese pasado con Pablo? Hubiese entrado en orgullo espiritual, como ya habíamos visto, hubiese tenido independencia de Dios, es decir, se hubiese apartado de Dios, y tercero, hubiese tenido confianza en él mismo y no en Dios, es decir, Dios hace todo esto por amor a nosotros, porque sabe que si Él no permite estas pruebas, estas debilidades, estas aflicciones, nosotros nos enorgullecemos porque no necesitamos de Él, sino al contrario nos apartamos, porque si estamos bien no vamos a necesitar de Él, no vamos a depender de Él. Por el contrario, si Dios permite pruebas es para moldear nuestro carácter y para depender totalmente de Él, para buscar ayuda en Él. Entonces, por eso Dios no le quitó el aguijón de la carne a Pablo, y por lo tanto a nosotros tampoco nos va a quitar ese aguijón que nosotros tenemos, esa debilidad. ¿Por qué? Porque necesitamos depender mucho más de Él. Mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué significa esto? Dice que cuando más débil sea el instrumento humano, con más claridad resplandece en medio de la prueba la gracia de Dios. Es decir, mientras más débil soy, más Dios se puede mostrar en mí. Obviamente si es que yo dejo que Dios se muestre. Porque si yo soy fuerte en algo, naturalmente yo como humano no voy a necesitar de ayuda de nadie, porque yo soy bueno y yo soy bueno y no puedo y no necesito ayuda de nadie. Pero si yo tengo una debilidad y soy malo en algo, no soy bueno en algo, naturalmente en mí como humano está el pedir ayuda. Inconscientemente es como que Dios, ayúdame por favor. Y es así, Dios nos hizo así como humanos, tenemos esa tendencia en depender de alguien cuando no podemos. Entonces, Dios se manifiesta en nosotros siempre. Igualmente, Cristo nos ayuda y nos da al Espíritu Santo y a su palabra para poder salir de nuestra debilidad, porque vamos creciendo en ellas, porque solo no podemos. Y al final, nada tiene que ver conmigo, sino que el poder de Dios repose en mí a través de Cristo. Entonces, a la final, con nuestras debilidades, Cristo se manifiesta en nosotros. No tenemos que temer a nuestras debilidades, más bien las debilidades en Cristo nos hace fuertes. Y les animo a eso, mis hermanos. Muchísimas gracias.